Vamos con noticias internacionales, con informaciones de último minuto junto a Carlos Great. Carlos. Información en desarrollo que llega desde Estados Unidos. Un tiroteo en una escuela secundaria en el estado de Georgia, en Estados Unidos. CNN y varios otros medios, entre ellos el diario El País de España, también citando fuentes de policía de ese estado, han dicho que ya hay 4 estudiantes muertos al menos. 30 personas heridas. En la imagen que ustedes están viendo en pantalla se ve en directo la escuela, el Instituto Appalachian de Winder en Georgia. Allí está la imagen en directo con todavía el operativo policial en desarrollo. A la derecha de su pantalla la evacuación que tuvieron que hacer cientos de estudiantes hacia el campo de fútbol de este instituto secundario allí en Estados Unidos. Claro, según la información que se está entregando a esta hora, información de último minuto, hay varios hospitales que han estado recibiendo pacientes con heridas de bala luego de este tiroteo, lo que da cuenta de la magnitud de este tiroteo, porque ayer lo comentábamos, esto ocurre con cierta frecuencia, pero en este caso, al parecer, ha dejado varias víctimas. ¿Qué se sabe respecto del atacante? Se sabe que es uno solo hasta este momento, al menos eso es lo que indican los testigos y las personas que pudieron haber visto la escena. Y esa persona aparentemente está detenida, es un sospechoso, un hombre detenido en este instante, pero la oficina del sheriff del condado allí cerca de Atlanta, en Georgia, ha dicho que todavía se trata de una situación en curso. Esa sería la información hasta ahora. No se ha mencionado si hay más de un atacante. Hay algunos reportes que mencionan declaraciones de estudiantes que de pronto vieron cómo el profesor sintió ruidos en una de las salas, sale al pasillo y ve otro profesor que viene corriendo en sentido contrario diciéndole que se escondan porque había un hombre tirando, una persona con un arma, al menos un fusil se hablaba en ese instante por parte de ese estudiante. Los estudiantes de inmediato corrieron a refugiarse en la parte de atrás de la sala, bloqueando las puertas. Todas las escuelas tienen ya a esta altura operativos de seguridad establecidos, protocolos ante ¿no? la sucesión de estos tiroteos. Así ocurrió en Georgia, pero aparentemente hubo un grupo de alumnos o profesores y trabajadores de la escuela que no alcanzaron a refugiarse y son aquellos que fueron alcanzados por las balas. Claro, es que eso ocurre en el primer momento cuando empieza este atacante a disparar, porque el resto de las situaciones lo hemos visto en otras ocasiones, está establecido este protocolo. Muchas veces la orden no es salir corriendo, sino buscar ese lugar de resguardo en el que ya ha sido esto planificado previamente, que es el lugar donde pueden estar más seguros. Se cierra todo el lugar, en este caso esta escuela, y cuando ya se les da la orden es cuando pueden empezar a salir. Claro. Pero, no me acuerdo el nombre en inglés, pero queda todo esto bloqueado, cerrado, para Exacto. que tampoco escape quien está realizando los disparos. Eventualmente. De hecho, ahí lo que ustedes ven es la evacuación posterior, como tú mencionabas. El protocolo que se indica una vez que ya la situación al menos es declarada por parte de la policía como en curso, en desarrollo, pero con un atacante al menos aislado, que es lo que ocurrió en ese momento. Y ahí entonces es que escapan los estudiantes y el personal del instituto a el campo de fútbol que está aledaño al edificio donde están las salas de clases. La Casa Blanca indicó en un comunicado que el presidente Joe Biden ya fue informado por su asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood, y que la administración continúa coordinándose con los funcionarios federales, estatales y locales a medida que recibieran más información, ha dicho la Casa Blanca. En este instante también hay una imagen en vivo que nos llegaba hace instantes de Reuters, donde se veía que en la Casa Blanca estaba previsto que hubiese alguna declaración. Eso no ha ocurrido hasta ahora, pero obviamente estamos a la espera de lo que pueda ocurrir en torno a las autoridades en la Casa Blanca. Seguramente se debe estar esperando la información oficial. Cuando ocurren situaciones como esta, no se entrega al tiro una declaración por parte de la policía o de quienes están a cargo, sino hasta que está totalmente controlada la situación. Claro. Y como vemos, todavía ahí están en este proceso en que se puedan reunir con sus familiares. Hay varias ambulancias en el sector. Ya comentábamos que fueron trasladados varios heridos hasta centros de salud cercanos, pero ahora debiese ya comenzar ese proceso en que los familiares, muy angustiados, preocupados por lo que está pasando, van a poder encontrarse con los estudiantes. Así es. La Policía Estatal de Georgia dijo que se está respondiendo a una escena activa allí en la comunidad de Winder. Seguiremos atentos a lo que ocurre entonces en este tiroteo en Georgia, en Estados Unidos.
Nos vamos a quedar en ese país para hablar de lo que ocurrió en las últimas horas también en Colorado. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta escena de un grupo armado que entraba a un edificio de departamentos, se tomaba esta estructura, comenzaba a golpear las puertas? Bueno, el líder de esa banda es a quien ustedes veían recién en pantalla y que ha sido detenido, de acuerdo a lo que ha dicho la policía. Un presunto líder de la banda El Tren de Aragua establecida en Estados Unidos. Ahí está el detenido, identificado como Jonardi José Pacheco Chirino, de 22 años, alias El Galleta. Ya lo habíamos mencionado antes porque la policía de Aurora, en Colorado, ya había detectado su presencia y también había identificado a este hombre como líder de estos grupos armados que en esta zona de Colorado, cerca de Denver, se habían ocupado de generar temor en la población, habían ocupado algunos departamentos que estaban semi-abandonados, de población que justamente ante la arremetida de estos grupos decidió abandonar estos departamentos. Allí ingresaron y muchos de ellos se tomaron algunas unidades, estos grupos armados, y eran las imágenes que dieron la vuelta al mundo. De todas maneras, este hombre, el alias Galleta, había sido también identificado en un tiroteo que dejó 3 personas heridas. Él habría sido el causante de ese tiroteo y es por eso que lo estaban buscando, más allá de esta denuncia que había de una ocupación de departamentos allí en Colorado. Ya lo habían arrestado previamente en marzo de 2024 también por un asalto en ese mismo lugar. Ya, no hay más información todavía sobre cuál es el impacto, la presencia que tiene el Tren de Aragua precisamente en esa zona. Bueno, salvo lo que hemos sabido de un barrio completo, de cerca de... Es una ciudad aledaña a Denver, es un suburbio, podríamos decir un equivalente a, no sé, podríamos hablar de Buin o Paine respecto de Santiago. Bueno, eso es el lugar de Colorado respecto de Denver, donde ya hay una presencia activa de esta banda, de este brazo del Tren de Aragua, con este líder identificado y otras personas de nacionalidad venezolana, asustando a las personas, buscando también atemorizar a quienes están en el lugar, fuertemente armados, con una situación de descontrol por parte de la policía que no ha podido detectar los movimientos tampoco, más allá de las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, pero la alerta estaba hace ya bastantes semanas elevada en ese lugar y se sigue investigando las actividades del Tren de Aragua, no solo allí, también en otras ciudades, en Florida, en Miami, también en Chicago e incluso en Nueva York hay ciertas detecciones de actividad del Tren de Aragua dentro de Estados Unidos. Colombia se mantiene en una situación de muchísima tensión por un paro general de camioneros que ha ocasionado, obviamente, que el transporte terrestre, el suministro de muchísimos bienes haya quedado paralizado desde ya hace 3 días en ese país. Y es un problema porque el presidente Gustavo Petro, en su época de dirigente sindical también y en muchos otros episodios pasados, había respaldado las reivindicaciones de los camioneros. Y incluso en campaña también hizo ciertas promesas a este sector que dicen ahora los camioneros no se están cumpliendo. Entre ellas la de mantener un subsidio al precio del diésel que aparentemente ya retiró Gustavo Petro, y eso hizo que se elevara el precio de los combustibles y entonces obviamente los camioneros se ven afectados. Hasta ahora la negociación, Pati, está en punto muerto. Ya te iba a preguntar, porque es un paro indefinido. Sí. Es indefinido. No hay situación puntual de... Hay un diálogo que esta mañana se esperaba pudiese generar alguna salida, pero por ahora no hay noticias de ello. No se sabe qué ha ocurrido con esta reunión entre el gobierno y los camioneros. Pero hay escasez de combustible ya a esta altura en varios municipios. Se ha paralizado la actividad económica en otros departamentos también de Colombia. La falta de suministro de bienes comienza también a generar cierta inquietud en la población. Y sabemos entonces que este aumento de 1.904 pesos en el costo del diésel es lo que ha levantado las alertas de los camioneros porque dicen hay promesas incumplidas por parte de Gustavo Petro.